Bienvenidos en nombre de la Asociación de Exportadores ADEX. Agradecemos a los participantes de todos ustedes a este webinar con el título de Importancia del estudio de suelos para la agricultura de precisión. En adelante van a ver unas pequeñas instrucciones, ya que la presentación está siendo grabada y las diapositivas van a ser enviadas de acuerdo a la lista de registros del webinar. Todos los micrófonos están en silencio, para el cual podremos tener sus preguntas y consultas a través del chat que está en la parte inferior. La duración del webinar es aproximadamente de 30 minutos. Para este webinar de importancia del estudio de suelos para la agricultura de precisión, estará a cargo del ingeniero César Poncio Zurita. Es ingeniero agrónomo, graduado de la ERT, con especialidad en agricultura de precisión, edafología y sistemas de gestión de calidad agrícola. Amplia experiencia en la gerencia de proyectos de desarrollo agrícola e investigaciones de campo a nivel internacional. Es actualmente presidente de la empresa Agrorum S.A. en Ecuador y gerente general en Agrorum SAC Perú, enfocada en servicios de asesorías hacia el sector agroproductivo, alimentario y ambiental de América Latina. Asimismo, contamos la participación de la ingeniera Evelyn de la A, ingeniera agrónoma, graduada de la Universidad ERT en Costa Rica, egresada de la Maestría de Gestión de Proyectos en la ESPAE, Escuela Superior Politécnica del Litoral, especialista en planeamiento estratégica, producción, calidad, mantenimiento, mejoramiento continuo y gestión de proyectos de gran impacto social y ambiental. Coordinadora de planificación de proyectos de la empresa Agrorum S.A., enfocada en servicios de asesorías hacia el sector agroproductivo, alimentario y ambiental de América Latina. Bienvenidos a todos y esperemos que este webinar sea de mucho gusto y estaremos atendiendo sus preguntas al final de la sesión. Adelante, César. Adelante. Muy buenos días con todos, un placer. Mi nombre es César Ponce, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias a ADEX por el espacio, con el objetivo de romper esta brecha de comunicación ante estas situaciones de pandemia. En Agrorum contamos con el compromiso constante de poder llevar información que logre implementar o plasmar algo de los procesos que hemos tenido como experiencia como compañía hacia el sector agroproductivo. No sino antes de todo, antes de eso mencionar un gran saludo a todas las personas de donde se encuentren y también sentido de condolencia para aquellas personas que han sufrido por esta situación de pandemia. El tema que hemos traído al día de hoy, justamente de interés agrícola, para poder divulgar información que pueda plasmar técnicamente, información que pueda tener repercusión sobre los sistemas de producción, con el objetivo de que en esta pandemia que nos ha afectado económicamente, cómo poder ser más productivos y no solamente tener mayor productividad en cada uno de nuestros fondos que tenemos en campo, también cómo reducir los costos al punto de que podamos tener mayor rentabilidad. En este sentido, el tema que hemos traído es sobre los estudios de suelos, es la estudios de suelos y la implementación de la agricultura de precisión. En la siguiente lámina que pueden observar, pueden ver el tema, donde antes de eso podemos definir claramente la importancia de los estudios de suelo y la agricultura de precisión, una frase que hemos visto para poder definir por qué el interés de la agricultura de precisión, de Lord Kelvin, que menciona: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y esto en este sentido es que en la agricultura siempre hemos tenido una cultura de hacer agricultura extractivista, donde nosotros obtenemos los recursos naturales y los nutrientes del suelo, tener una muy buena abundante cosecha, pero con el paso del tiempo estos procesos van degenerando el suelo y evidentemente existe mucha variabilidad en campo, donde en palta, en uva y en otros cultivos pueden llegar actividades, y cómo podemos lograr manejar esa variabilidad para dar un tratamiento específico en lugares donde necesiten poder aplicar, y en los lugares donde hay excesos ahorrarnos ese dinero.
Entonces, esta frase define muy bien que debemos siempre estar midiendo en campo todas las variables que tenemos de manejo agronómico y de prácticas culturales, como la fertilización, la nutrición, el manejo de plagas, el drenaje y todas las actividades que puedan aportar para que el cultivo pueda llegar a su máximo potencial productivo. Este proceso, una vez que lo medimos, mejoramos de manera constante y finalmente tenemos un resultado de cuántas toneladas o cajas de uva o de palta tuvimos por hectárea y hacemos una retroalimentación continua para saber que con el programa de fertilización y el programa de riego que hicimos, podemos hacer este cambio para que la próxima campaña podamos tener un mejor rendimiento. Entonces, para poder, digamos, fraccionar esta capacitación, y lo hemos ordenado y mejorado, lo hemos dividido en 4 temas. Estos 4 temas están dados sobre la importancia del estudio de suelos y el por qué los suelos tienen relevancia sobre este sentido. Agricultura de precisión, cómo se da la agricultura de precisión desde un punto de vista práctico, porque siempre que pensamos en esto, el agricultor piensa en tecnología, en que no está al alcance del productor, en que es muy caro, cuando con prácticas agronómicas podemos llegar a tener una solución a corto plazo y con baja. La importancia de la implementación y su repercusión, y también cómo con casos prácticos podemos ver en términos económicos qué efecto podemos lograr en incremento de producción o en reducción de costos de producción. Para esto le paso la voz a mi colega, la ingeniera Evelyn de la AM, donde va a pasarle a hablar de los 2 siguientes temas. Muchísimas gracias. Ahora de planificación y proyectos, vamos a hablar de los estudios de suelo. Antes de entrar de lleno a qué es un estudio de suelo, es importante tener en cuenta, como dijo mi compañero, la variabilidad existente que hay. Ustedes ven la imagen de su izquierda, vemos el mapa mundial y vemos que hay 15 tipos de suelo. Y estos están registrados en la base referencial mundial de recursos de suelo. A la vez, estos órdenes se dividen en subórdenes y a su vez estos subórdenes se dividen en clases y estas en subclases, dando como resultado una ramificación de tipos de suelo. Como lo podemos ver en el mapa de Ecuador, en el mapa de Perú y en el mapa de Bolivia. La variabilidad puede existir desde provincia, cantón, en el caso de Ecuador, y en el caso de Perú, provincia y distrito, hasta llegar a un punto de nivel de finca. Vamos a ver un caso práctico. En la práctica, el ejemplo que estamos presentando es un predio que está ubicado en la península de Santa Elena. Para poder entender todos, esto es un predio ubicado en una zona costera. La imagen de la izquierda la trabajamos con ayuda del Sistema de Información Geográfica, donde ubicamos la finca en el Estudio Nacional de Suelos del Ecuador, realizado en el 2015, y donde se tomaron el 70% de los análisis de suelo fueron trabajados con nuestros laboratorios, por lo que el grado de precisión es bastante bueno, dando como resultado de manera macro que la finca tiene un orden. Voy a hacer un poco grande esto, dando un orden insectisol y con un suborden usted. Como caracterización física. En cambio, en la imagen de su derecha, esto es un estudio de suelo, donde vemos en una forma más detallada lo que encontramos a nivel finca. Y en esta imagen podemos ver que tenemos 3 subclases de suelo, el B0, el B1 y el B2. En esto podemos ver la variabilidad que existe desde el punto de vista de provincia, cantón, hasta nivel finca. La información nacional presta detalles y la podemos usar, pero es importante ser más específico para poder dar un tratamiento en cuanto al riego y la fertilización. Y esto lo podemos tener gracias a un estudio de suelo.
Ahora sí vamos al concepto de qué es un estudio de suelo. El estudio de suelo, para entenderlo un poco mejor, es como cuando uno va al doctor y le dice que tiene que tomarse una radiografía de cierta parte del cuerpo. Es lo mismo que sucede en campo, en el predio. Se le toma una radiografía y podemos tener un perfil del suelo en 3D. Esto lo hacemos a través de barrenazos y calicatas. Esto permite determinar la actitud agrícola de los suelos para ver cómo es el comportamiento de las raíces, la estructura del suelo, desde 0 hasta 120 centímetros de profundidad, y en algunos casos hay que hacer barrenaciones a mucho más profundidad en caso de cultivos arbóreos, para luego esto ser plasmado en planos. La parte física como tal que ve el estudio del suelo es una parte estática, es decir, si son suelos arenosos, arcillosos, se mantienen en el tiempo. Aunque existen procesos de degradación y de meteorización. Entonces, como vemos en la tabla de la clase de texturación, donde vemos franco-arcillosos, arcillosos arenosos, hasta llegar a arcillas. Es así como es el comportamiento del suelo, y esto lo podemos evaluar en un estudio de suelo. En cambio, para el comportamiento químico es muy dinámico y depende bastante del comportamiento físico del suelo, debido a que este es estático. Los estudios de suelo se dividen en sondeos y estudios detallados de suelo. Los sondeos de suelo, la diferenciación es que la imagen de la izquierda nos muestra un sondeo de suelo que es utilizado solamente para cuando quieren hacer la compra de un predio. Ustedes vienen y les regalan un predio o que están viendo un predio que parece que está bonito y que va a producir bastante, lo que ustedes pueden optar es un sondeo. Es un estudio rápido para poder evaluar si el terreno tiene actitudes agrícolas buenas. Si ustedes ven los puntos que están donde dice BZ02, A0, BZ01, esos son las observaciones realizadas, y como ustedes ven, la distancia es bastante grande. Esto quiere decir que la observación se realizó ya a 5, 10, 15, 20 hectáreas. Por lo tanto, esto es un estudio muy rápido. En total, esta área nos permite, con este sondeo no podemos tener tanto grado de precisión para nivel de fertilización. Por lo tanto, es un estudio muy rápido para poder hacer la compra rápida. En cambio, en la imagen de la derecha, vemos lo que es un estudio de suelos. El estudio de suelo es una observación cada hectárea. Si ustedes ven la calidad de detalle que tiene, se puede ver los cables vías, los drenajes. El cable es la línea negra, y el drenaje son las líneas azules. Podemos llegar a ese nivel de precisión. Si ustedes ven, esto está realizado a una densidad de una observación cada hectárea. Por lo tanto, con este grado de precisión, podemos dar una mejor recomendación en el riego y en la fertilización. Vamos a la metodología que utilizamos en el estudio de suelo. Cada país tiene su propia metodología para su clasificación de suelo, y nosotros decidimos trabajar con los manuales y la clasificación taxonómica del suelo que da el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Las herramientas que utilizamos son dos. Puede ser el barreno tipo tubo y el barreno holandés, o el denominado Edelman, de acuerdo a las características del suelo con las que nos encontramos en los predios. Para suelos como la zona costera, encontramos fácil
usar el barreno tipo, como que es con un tornillo, que es el barreno holandés. Para suelos franco-limosos utilizamos el barreno tipo tubo. ¿Qué es lo que hacemos en este estudio de suelo? Determinamos las características por horizonte. Como ustedes ven ahí la cinta métrica y ven las rayitas, ahí estamos determinando las características por horizonte, las cuales son la profundidad del horizonte, la clase, de acuerdo a la clase de textura de acuerdo a la FAO, el color mediante el libro Munsell, el hidromorfismo, que son pequeñas motas de colores rojo y grises, el sistema de clasificación local de suelo, y toda esta información se plasma en un plano y son georreferenciadas con GPS para su mejor apreciación. La primera parte del proceso de un estudio de suelo es la distribución de los puntos de observación. Como explicamos, el sondeo está a su parte izquierda, a su parte derecha, y un estudio de suelo lo tenemos en la parte izquierda. Ustedes ven, con esto nosotros vamos a campo y determinamos qué su clase o qué clase de suelo es el barrenazo 0, el barrenazo 1, el barrenazo 2, el barrenazo 3. Más adelante se evidenciará cómo cómo se plasma toda la información recolectada en campo de un estudio de suelo. En cambio, en esta imagen, si ustedes ven, tenemos 21 puntos de observación. Esto es un sondeo y estas son a una densidad de observación de 20 hectáreas. Por lo tanto, ustedes claramente se puede ver la distancia de la observación. ¿Cuáles son los resultados de un estudio detallado de suelo? Los resultados son la ubicación espacial, la morfología del terreno, la zonificación de pendientes y el hidromorfismo. A continuación daremos un poco más detalle de lo que podemos ver en cada plano. La ubicación espacial. Antes de ir a la hacienda, nosotros comenzamos con este tipo de información donde conocemos qué tipo de suelo tiene el predio. Por ejemplo, en este predio, de acuerdo con la comparación que hemos hecho con el mapa nacional de suelos del Ecuador, vemos que tenemos suelos con orden oxisol y con suborden U2. Esta información nosotros la llevamos a campo para poder validar que son estos tipos de suelos que encontramos en este predio. El siguiente es la morfología del terreno. La morfología del terreno es un ligero plano donde nos indica las alturas del predio. En este plano podemos observar que tenemos alturas desde 20 metros hasta 40 metros. Este plano es importante, nos sirve bastante para saber dónde podemos ubicar la plantación, dónde podemos instalar las infraestructuras, los drenajes, por dónde puede pasar el cable vía. Hay en ocasiones hay clientes que montan la empacadora en lugares donde tienen actitudes agrícolas muy buenas. Este tipo de información nos sirve para tener al final la recomendación idónea para poder establecer todo el manejo de este predio de la mejor manera y no encarecer en tantos gastos. La zonificación de pendientes. Esto nos permite para hacer las labores de mecanización. Por ejemplo, si ustedes ven el cuadrito, hay pendientes de entre
plano, cercano al nivel, muy ligeramente inclinado, inclinado, fuertemente inclinado. Estas motas que son, estas manchas que son color rojo, esto nos significan que hay un peligro. Aquí estas áreas tenemos que manejarlas con cuidado y tener precaución en el momento de las labores de campo. Aquí hay bastante pendiente, por lo tanto es difícil el uso de maquinaria y no permite esto de trabajar de mejor manera. Estas partes también rojas también nos implican que tenemos que tener cuidado para el problema de erosión. Estas erosiones lo podríamos contrarrestar con uso de plantas como vetiver. Es importante tener este tipo de detalle para tomar las decisiones de campo. Este pedazo rojo, como ustedes lo ven aquí, acá, por acá hay otro pedazo rojo, son partes muy inclinadas, donde tenemos que tener bastante cuidado en nuestras labores de campo cuando vayamos a meter maquinaria. También en el manejo del cultivo por la erosión. La siguiente imagen es hidromorfismo. Un momento. Tenemos un pequeño problema con la imagen. Vamos con el hidromorfismo. No sé si puedan ver. ¿Me confirman si puede ver? Sí, Evelyn, sí lo podemos ver sin problema. Pero existe un pequeño problema en mi máquina. El hidromorfismo son pequeñas coloraciones en el suelo. Estos se deben al exceso o deficiencia de agua. Esto claramente nos puede estar ligado a los problemas con los drenajes. La oxirreducción es debido al manganeso y al hierro. El hierro se oxida, todos estos elementos se oxidan en presencia o ausencia del agua. Estas oxidaciones hacen que ciertos tipos ciertas partes del predio se vuelvan un poco ácidos. Los suelos que presentan manchas rojas es la oxidación del hierro y un color tipo grisáceo, pequeñas motas, es con respecto al manganeso y al aluminio. Es lo mismo que encontramos en las alcantarillas. Esto puede llegar a producir un poco de acidez en el suelo y para esto debemos revisar la variabilidad que existe. Por ejemplo, en este mapa podemos ver que existen hidromorfismo desde ninguno, poco, común y mucho. Entonces podemos ver que en mucho es un 15-40% de presencia de hidromorfismo. Esto puede ser que haya problemas con drenajes actualmente o que ya hayan estado en el tiempo. Otros resultados, un momento que... Otros resultados están el carbonato de calcio, la condición fisiológica, la subclase de suelo y las muestras químicas. El carbonato de calcio hay que tenerle mucho cuidado. En las zonas costeras del Ecuador y en los pies de monte, en las zonas de Piura, hay altas cantidades de sales y estas producen riesgo en ciertas partes del predio.
por lo que en algunas ocasiones, cuando hay mucha presencia de carbonato de calcio, puede llegar a quemar la plantación. Para evitar esto, podemos hacer pruebas rápidas con el ácido clorhídrico a una concentración de 2 más o menos. Al ustedes hacer las pruebas en campo y ven, analizan esta prueba y si hay efervescencia, como cuando ustedes ponen en un vaso de agua una gaseosa y suena, es lo mismo que pasa cuando ustedes hacen esta prueba de campo con el ácido clorhídrico. Echan unas gotas al suelo y ven que se efervece o se vuelve un poco blanco o hace mucha espumita. Esto ya significa que hay presencia de carbonato de calcio. Una vez que ustedes lo tengan determinado dónde está la mayor efervescencia, ustedes tienen que mandar a analizar estas muestras de suelo y decirle al laboratorio que le hagan el análisis de carbonato de calcio, y si estas llegan a sobrepasar el 10%, automáticamente pidan que le analicen caliza activa. Y si esta caliza activa sobrepasa el 3%, nos indica que tenemos grandes problemas. Esto es parecido a una mina y no podremos sembrar ningún cultivo para esto. Si la presencia de caliza activa es menos del 3%, la solución que podemos tomar es utilizar productos quelatados. La prueba rápida nos permite, en vez de tomar 100 muestras, ya ser específicos en qué parches o en qué áreas tenemos que tomar las muestras. Por ejemplo, aquí tenemos esta mancha azul. Agrandarlo un poco. Nos dice que la presencia de carbonato de calcio con la prueba del ácido clorhídrico es abundante, mayor al 40%. Esto representa el 0.86 hectáreas, que equivale a un 1%. La plantación está entre poca presencia de carbonato de calcio con el 75.85 hectáreas, representando el 69%. Quiere decir que el predio es muy bueno, solo que hay que tener cuidado en este parche muy azul. La condición fisiológica. La condición fisiológica, muchos creen que esto lo podemos hacer con un dron, pero no es así. La condición fisiológica es un parámetro que evaluamos en el estudio de suelo donde vemos el comportamiento de la plantación. Y lo tenemos desde 4 parámetros. Por ejemplo, vemos que el parámetro sin cultivo, muy deficiente, deficiente y bueno. Esto fue realizado en una plantación bananera, donde vamos a fijarnos cómo está la planta, cómo es el tamaño de los racimos, y esto lo podemos contrarrestar con el tipo de suelo también. Entonces vemos claramente que evaluamos y ponemos un número para poder llegar a tener este tipo de planos. Los suelos, veamos la siguiente para poderles explicar un poco mejor cómo se ve la condición fisiológica y la subclase de suelo. Ustedes ven esta parte de aquí, estas partes que están un poco más verde claras. Hacemos a la de su clase de suelo. Si ustedes ven, esto está en una parte donde dice que tiene su clase A, desde A0 hasta A2. Estos tipos de suelo son los mejores. Son suelos con texturas medianas como franco y franco limoso. Si ustedes ven las condiciones de suelo, ven que esa es la parte donde está el mejor rendimiento, lo que hemos explicado.
En sus clases de suelo, de acuerdo a todo lo ya explicado, tanto hidromorfismo, condiciones fisiológicas, la morfología del terreno, las inclinaciones, todo esto nos llevan a este resultado final que es la subclase de suelo. En sí ya podemos dar como terminado el estudio de suelo con este plano, donde podemos fácilmente ver que este plano nos quedó como una semaforización, donde vemos desde color verde hasta colores rojos. Estos colores verdes son suelos con mejores actitudes agrícolas que los suelos de color rojo y rosado. Los colores rojos y rosados son suelos arenosos, por lo tanto, es necesario tener una diferenciación en el manejo del cultivo. No podemos aplicar la misma cantidad de fertilizantes en los suelos que son de color verde con los suelos que son de color rosado. Por eso es importante tener evidenciado cuáles son las áreas y cuánto es el porcentaje de las hectáreas que tenemos de suelos franco-limosos y de arenosos. Es importante saber qué texturas tenemos en nuestros predios. Las muestras químicas, una vez terminado el estudio del suelo y ya sabemos qué subclases de suelos tenemos, podemos determinar cuántas muestras químicas debemos de tomar. Por ejemplo, en este caso tomamos 5 muestras por las diferentes subclases y por las diferentes características que hemos evidenciado durante nuestras observaciones en campo. Entonces vemos que hay una muestra 1, por aquí está la muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4 y muestra 5. De acuerdo a las características del suelo. La muestra 1 tiene un E2 y un A2 para poder hacer las recomendaciones de la fertilización. Una vez realizado el estudio del suelo, aplicamos los conceptos de la agricultura de precisión. La agricultura de precisión utiliza diferentes técnicas con el objetivo de optimizar el uso de los insumos agrícolas como parte de la sostenibilidad, con el fin de disminuir el impacto ambiental. Con esto mejoramos la eficiencia y disminuimos los costos y por supuesto ajustados a las realidades que hemos obtenido con el estudio de suelo. Es importante tener claro las bases de la agricultura de precisión, donde el primer paso es la recopilación de datos para luego procesar la información y esta poderla interpretar con la finalidad de aplicar los insumos en el predio. Esto ajustado a la realidad que tenemos en campo. Una vez ejecutados estos pasos, se realizan los respectivos monitoreos como para retroalimentarlos. Esto nos ayuda a generar los cambios en el cultivo, ya sean estos de ciclo corto o de ciclo permanente. Las mejoras realizadas a partir de la agricultura de precisión nos ayudan a tener mejores rendimientos en los próximos ciclos de cultivo. ¿Qué herramientas usamos para la agricultura de precisión? Por ejemplo, para el riego, es indispensable que tengamos a la mano una estación meteorológica. Estas las podemos encontrar entre 60 a 100 dólares, a $1000. Esto es debido a la marca, pero lo más importante de las estaciones meteorológicas es ver la sensibilidad de los sensores de cada estación. Lo importante de las estaciones son el determinar la lámina de riego para poder aplicar el fundamento del balance hídrico, lo que ingresa a través de la precipitación y la demanda de acuerdo a las condiciones climáticas. Hoy en día la información de las estaciones meteorológicas está a la mano. Los pueden tener fácilmente en un celular.
Por lo tanto, las decisiones y los cambios que hay que realizar lo podemos hacer de una manera más rápida. El balance hídrico se debe comparar con los datos de humedad de los que dan los sensores. Estos sensores son tensiómetros. Antiguamente, estos tensiómetros daban lecturas de PSI o kilopascales. Y esto medía el déficit o si había humedad. Los hidrómetros nos ayudan para determinar si necesita riego o no, evaluando el tipo de suelo, es decir, mide el porcentaje de humedad. El sensor de marca Decagon, como el que tenemos aquí, mide el potencial matricial del suelo, es decir, que junta las condiciones del suelo ideal para el cultivo entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. El potencial matricial indica el momento exacto y perfecto para un sistema radicular, en las cuales las condiciones son adecuadas entre el oxígeno, agua y tipo de suelo. Para los drenajes, después de su implementación, es necesario garantizar evaluar el nivel freático. Este nivel freático puede causar anegación. Entonces no hay disponibilidad de oxígeno. Para esto tenemos este tipo de herramientas que es un tubo que está colocado en ciertas partes para saber la información de manera más remota y temporal del nivel freático. Esto es una tubería que se perfora con piedras a unos 3 metros. Asimismo, para la nutrición tenemos los medidores de clorofila, los sensores de pH y los sensores de conductividad eléctrica. Este medidor de clorofila es el Konica Minolta. Mide la clorofila en correlación con la deficiencia de nitrógeno. Y esto nos sirve para tomar decisiones en las fertilizaciones nitrogenadas. En maíz, este uso de esta herramienta está hay bastante información. Por lo tanto, la evaluación de este equipo ustedes la pueden encontrar fácilmente en el internet y se han hecho bastantes estudios en maíz. Los sensores de pH y conductividad eléctrica. Estas ven, en este tipo de equipos lo que sobresale es que hay que ver la sensibilidad de los sensores. Estas miden el pH y la conductividad eléctrica, miden la alcalinidad y acidez del suelo y la salinidad. Todos estos equipos nos sirven para para tener información y poder hacer las adecuaciones pertinentes. En cambio, para la humedad del suelo están la reflectometría en el dominio de la frecuencia, el FDR y el TDR. Estos tienen un porcentaje de incertidumbre al tomar las lecturas en campo. Por lo tanto, es importante tener precaución al manipular este tipo de equipos. En este caso, todos estos equipos son importantes y que nos ayudan bastante para tomar decisiones oportunas y que son parte de la agricultura de precisión. En el mercado también existen equipos de pruebas muy rápidas y que a veces nos cuestan un poco más. Por lo tanto, hay que evaluar si queremos tener esas pruebas rápidas que a veces no son tan precisas. Por lo tanto, recomendamos ya estos equipos y por lo que me estamos mostrando en estos momentos por su nivel de precisión. Evaluemos el costo-beneficio de cada equipo, pero recomendamos esto por fácil manipulación y el grado de precisión. A continuación, viene mi compañero César con la importancia de la implementación. Muchísimas gracias, Evelyn. Voy a
prender mi cámara. En efecto, sí. Una de las cosas que mencionaba mi compañera Evelyn, es muy importante recalcar lo siguiente. La primera fase de la agricultura de precisión a veces se entiende que es de manera inherente tener un estudio de suelos. Ahora, el estudio de suelos que ha sido explicado por mi colega es básicamente una investigación en campo de la condición estática del suelo. Cuando se realiza un estudio de suelo, se lo realiza una sola vez en una hacienda, a no ser que exista un evento catastrófico, algún huaico, algún río, que todo el fondo fue cubierto por materia orgánica o algún tipo de suelo que toque reestructurar el estudio de suelos. Pero por lo general, el sistema de clasificación de suelos y los perfiles típicos que se obtienen de suelo permiten determinar cuáles son las condiciones de su comportamiento físico, porque la parte nutricional es una condición muy temporal, no es una condición estática, pero esta parte de nutrición, de química de suelos, va a depender mucho sobre la composición física, ya que no es lo mismo aplicar algún nitrógeno, fósforo, potasio, calcio en algún suelo arenoso comparado con algún suelo arcilloso. Y esa variabilidad nos obliga a tener un estudio de suelos, pero esa inversión se la realiza solamente una vez en la historia de una finca, para que las siguientes variables que sí se modifican conforme algún invierno, alguna precipitación, algún programa de fertilización, una sobredosificación de fertilización, esa ya sí sea monitoreada. Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver claramente cuál es ese proceso de implementación. Pues la parte de topografía es clave para poder lograr identificar cuál es mi área, no solamente el área total del fondo del predio, sino también el área efectiva de cultivo, para que las recomendaciones sean ajustadas por el área neta de cultivo. Y además de eso, también tener condiciones de infraestructura que hayan sido montadas y diseñadas. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos de cómo este proceso de implementación puede tener repercusiones positivas para fincas recién implementadas o también para haciendas que ya están implementadas, qué cambios se pueden realizar a pesar que ya haya sido realizada una inversión fuerte sobre estos aspectos. Luego de la topografía, lo importante es luego conocer la parte del estudio de suelos, que mi compañera logró poner mucho detalle sobre esa información, y luego viene la parte del diseño de infraestructura sobre lo que es la parte de riego y drenaje. Y en este aspecto, el diseño de infraestructura tiene mucha relevancia para nuevas haciendas, pero también qué modificaciones son factibles económicamente con aquellas que ya están establecidas. Posteriormente a eso viene la fertilización, manejo integrado de plagas, modificaciones en el sistema de riego y el constante monitoreo, que finalmente se traslapa entre lo que es el ingreso finalmente de toda la inversión versus los gastos, y el ahorro a los empresarios, el ahorro al agricultor y a los fondos y a las propiedades de este proceso de implementación. Continuando, podemos ver dentro de este proceso de implementación algunos ejemplos. Sin embargo, no obstante, queremos traer a cuenta ciertas tecnologías básicas que nos pueden traer resultados a corto plazo. Una vez que tenemos el estudio de suelos y ya identificado cuáles son todos estos tipos de suelo, podemos aplicar metodologías como la del infiltrómetro por método de doble anillo, que nos logra calibrar cuál es la tasa de infiltración de suelo, y con base en esta información, aplicando la ley de Darcy, nos logra determinar cuánto es la máxima capacidad de riego que puede soportar un suelo. ¿Y por qué? Porque muchas veces regamos en exceso cuando el suelo no tiene capacidad de absorber el suelo, y ocurre que llega a un punto de marchitez permanente que le llamamos, y el resto corre por escorrentía y existe pérdidas por erosión, y el gasto de combustible y recursos energéticos finalmente se pierde por no conocer cuál es la capacidad de un suelo. Pero el otro aspecto principal en estos temas puntualmente es también los turnos de riego y los tiempos de riego que aplicamos a cada una de estas tecnologías que estamos aplicando, y esto logra calibrar cuáles son los tiempos de riego y cómo se determinan. En el siguiente lámina logramos ver claramente cómo estas condiciones se ajustan, y pueden ver claramente que en la barra de arriba la arcilla necesita una mayor hidratación
ya que estas ligan mucha agua a los coloides del suelo y liberan muy poca agua en los espacios intersticiales entre cada coloide del suelo. Y evidentemente la tasa de la lámina de agua tiene que ser calibrada en función a los tipos de textura. Entonces muchas veces aplicamos y decimos, vamos a aplicar en el fondo tantos milímetros y no hay una calibración de los milímetros en función a las condiciones de textura del suelo. Mi colega hace un momento explicaba sobre la importancia de tener una estación meteorológica para poder hacer un buen balance hídrico, pero también es importante hacer una prueba de conductividad hidráulica para saber cuánto el suelo tiene de capacidad de absorber, porque a pesar que el clima me diga que tengo que aplicar tanto, el suelo no resiste eso. Y uno tiene que ajustar las curvas y este gráfico lo explica claramente. La arena en su defecto, como no absorbe mucha humedad, esta puede tener en capacidad de campo disponible el agua tranquilamente con una cantidad menor de centímetros cúbicos de agua sobre centímetros de suelo, que es el eje de las X, comparados con el Y, que son los centibares que se manifiestan. Entonces, esto da un breve ejemplo de cómo este conocimiento del suelo, de la conductividad hidráulica, tiene reflejos sobre las modificaciones en los tiempos de riego. Ahora se preguntarán cuántas mediciones de conductividad hidráulica deberíamos hacer, el mínimo 3, para que sea estadísticamente representativo por tipo de suelo. La recomendación no es tantas por hectárea, sino una vez que hayamos hecho el estudio de suelos, vamos a saber cómo identificar claramente cuántas pruebas hacer. Si continuamos, en la siguiente lámina vemos otros ejemplos. Esto es una finca de 166 hectáreas en la península de Santa Elena, que es costa de Ecuador, donde se hizo en un fundo, donde con un satélite logramos identificar las alturas con bastante precisión, hasta 1 metro de diferencia, y esta parte logra claramente identificar cómo va la planificación agrícola, dónde y qué áreas vamos a sembrar en base a la topografía, pero en el estudio de suelos también cómo lo vamos a ejecutar. Y este ejemplo claramente nos los dice. Si continuamos, una vez que identificamos la topografía, podemos ver claramente cómo podemos aprovechar cada una de estas áreas, y si acercamos a la parte donde está la reserva de agua, ahorita lo voy a acercar, se puede determinar incluso cuáles áreas vamos a dejar, porque en este caso es una finca que va a tener certificaciones Demeter, certificación de Rainforest y Global Gap, y la parte del uso eficiente de los recursos, la disminución de las pérdidas por erosión, la conservación de los suelos y la utilización de cultivos nativos es parte fundamental en este plan de manejo sostenible de esta finca. Y ahí claramente podemos ver qué van a ser frutales, qué suelos permiten para hacer horticultura, para poder abastecer de alimentos al personal de campo, qué área puede ser pecuaria o de animales según la pendiente, qué área podemos hacer de reserva forestal con especies nativas de la zona, y qué área podemos dejar, como había una necesidad de almacenamiento de agua, qué área vamos a dejar para poder hacer lo que le decimos albarrada o laguna de acumulación de agua para abastecer al cultivo. Entonces, todo esto es muy importante y relevante en una planificación, porque muchas veces haces esta misma inversión de esta área en otra zona sin conocer los suelos y la topografía, y evidentemente puede tener un costo económico relevante. Entonces, logran ver a mano izquierda también todo lo que son, en este caso en un cultivo del banano, cuáles son los cablevías, cuáles son los drenajes. Los cablevías los pueden ver en línea negra, las vialidades también en línea negra, los cablevías en línea negra punteada, ahí lo pueden ver, y los drenajes los pueden ver en líneas azules, en función a la zonificación de la pendiente. Pues la finca desde la parte norte hasta la parte sur tiene una pendiente natural, y tratas de hacer los drenajes para aprovechar esa pendiente natural. Y en la parte izquierda también pueden ver drenajes que están de manera horizontal para evitar la velocidad de la pendiente y poder hacer el aprovechamiento de la pendiente para disminuir la erosión como tal. Entonces, si continuamos en la siguiente lámina, esta parte de la planificación de infraestructura y de cultivos también genera un diseño de módulos de riego. Y ya los diseños de módulos de riego están fundamentados en los tipos de suelo. Porque nos ha pasado muchas veces que hemos ido a fundos
donde encontramos que las láminas de riego que aplican en un módulo, la mitad es de un suelo franco, un suelo arcilloso, y la tasa de infiltración del comportamiento es diferente a lo uno y a lo otro, y ya prácticamente no puedes hacer nada, tendrías que dividir por válvulas. Entonces, en estos casos, en esta fase de una finca nueva, puedes modificar ligeramente el diseño para que el módulo de riego, cuando hablas, ojalá en su mayoría, del 80 al 90%, sea de un mismo tipo de suelo, para que el comportamiento de la lámina de agua sea de acuerdo al requerimiento real del suelo. Entonces, esta planificación del conocimiento de suelos va a modificar directamente la determinación de los módulos de riego en su dimensión y en su lámina de agua que se vaya a utilizar. Y ahí lo fraccionamos en dimensiones similares para poder hacer este diseño de riego que vamos a ver en los siguientes pasos. En la siguiente lámina podemos ver cómo también incluso hicimos el diseño de albarrada con curvas de nivel para determinar cómo vamos a acumular el agua, y utilizando la pendiente natural del suelo, solamente se bloquean ciertos sectores para poder no mover mucho material, ¿verdad? Ya que tiene un costo alto, y poder desarrollar nuestro propio lugar de acumulación de agua para, en este caso, aplicar el riego al cultivo. En este caso, necesitábamos para un riego de aproximadamente una semana, 8 o 10 días, 134.000 metros cúbicos para una finca de 166 hectáreas. Continuando, vamos viendo cómo hacemos los lotes de manejo. Pues, evidentemente los lotes de manejo también van en función a los tipos de suelo, porque si el día de mañana queremos aplicar agricultura de precisión, es muy indispensable tener la cuantificación de cosecha de un lote, donde el lote ojalá tenga los mismos tipos de suelo, tipo de riego, condiciones de manejo, para que no sea heterogéneo el resultado, porque muchas veces decimos en este lote coseché tantas toneladas de palta, pero dentro del lote, en el universo dentro de este lote, podemos tener 3 toneladas aquí, 4 toneladas acá, 8 toneladas, y finalmente sacamos un promedio de 5 toneladas, perdiendo el nivel de detalle de que en cada parte tiene condiciones diferentes de producción. Y cuando hacemos un manejo por sitio específico, logramos perder ese nivel de recomendación, donde en algunas partes necesite algún fertilizante y otras no. Entonces, clasificar los lotes por tipo de suelo nos dan más herramientas para que en el momento de que ingrese la cosecha a la planta empacadora, logremos identificar de qué lote viene y podamos hacer un mapa de cosechas tipo semáforo, donde tengamos las más altas producciones en verde, las medianas en amarillo y las otras en roja, o un collage de colores que nos permitan poder identificar y saber dónde específicamente estoy perdiendo o no llego al umbral económico de manejo del cultivo o al punto de equilibrio del cultivo, y dónde estoy produciendo más y qué tengo que hacer en los lotes más bajos para producir más. Una vez que vemos la parte de distribución de lotes de manejo, en esta hacienda, si continuamos, vemos que en esta finca se desarrolló el estudio de suelos, hicimos los análisis de suelo basado en los tipos de suelo, no vamos a la recomendación de tantos por hectárea, tratamos de primero conocer qué tanta variabilidad existe a nivel de tipos de suelo, hacemos los análisis químicos por cada tipo de suelo y comenzamos a hacer análisis estadístico para ver qué suelo, a pesar de que físicamente son ligeramente diferentes, como un suelo franco arenoso, como un franco arcillo arenoso, si químicamente se parecen, los asociamos, porque no podemos tener 20 programas de fertilización con dosificaciones diferentes, sino que tratamos desde el punto de vista práctico optimizar y juntar esos tipos de suelo, y en este caso esta finca de 166 hectáreas terminamos con un total de 4 lotes de fertilización, donde cada uno de ellos está asociado químicamente al otro y la recomendación puede ser general por cada uno de ellos, y en el momento de que se utiliza un fertirrigación, tranquilamente puedo tratar de programar para que las válvulas de riego se utilicen específicamente en ciertos tipos de suelo para que se mantengan las presiones y dar la dosificación a ese cultivo, ya sea por riegos presurizados de aspersión o riegos presurizados por fertirrigación en riego por goteo. Entonces, continuando en este tema,
una vez que vemos la parte de planificación agrícola y los estudios de suelo, existen diferentes tecnologías. Y para eso quiero hablar brevemente antes de saber cómo monitorear en la agricultura de precisión la parte nutricional, que es muy variable. Es muy importante la calidad de análisis de laboratorio. Y en ese sentido, en este caso tomamos un ejemplo de un estudio que se realizó en el Ecuador por el doctor Gallardo para lograr identificar en los análisis de suelos nacionales en el Ecuador cuál es la variabilidad que existe. Y es que en muchos laboratorios utilizan extractantes diferentes que no permite lograr identificar o lograr comparar los resultados entre un laboratorio y el otro. No hay una homogeneidad de extractantes. Lo mismo nos pasa en Perú. Entonces, laboratorios utilizan ciertos extractantes, pero es muy importante saber que ciertos extractantes están adaptados a ciertos tipos de suelo. Y lo que tratamos nosotros como laboratorio es tratar de optimizar y utilizar extractantes que puedan ver la disponibilidad de nutrientes. Entonces, en Europa utilizan Aqua Regia, donde es muy agresivo y los nutrientes salen muy altos. En Chile utilizan ácido clorhídrico y los resultados están adaptados a ya las curvas de calibración y también a los rangos de interpretación de esos tipos de suelo. Entonces es muy importante esto, y en la calidad no solamente en tener una homogeneidad de los extractantes, este artículo se los podemos enviar por interno también, sino también en la certificación del laboratorio. Certificación ISO 17025 es la de principalmente de laboratorios, pruebas intercomparativas con organismos de acreditación, donde se envían muestras a todos los laboratorios y tienen que sacar una calificación. Entonces, eso finalmente tiene mucha relevancia porque las recomendaciones que ustedes van a hacer en el fondo o en el campo tienen mucha importancia en función a cuánto vas a recomendar en gramos por planta o en mililitros de una solución de fertirriego en vía fertilización. Entonces, los análisis son muy importantes que sean precisos y certificados, ya sea, como pueden ver aquí en la lámina, para los análisis de suelo, que hay mucha variabilidad de metodologías, y los más comunes que entran directamente en análisis y no hay mucha variabilidad de metodologías son los de solución de suelo, para ver disponibilidad en la solución de suelo, los análisis foliares, que se hacen simplemente por una digestión en húmedo con ácidos, y los análisis de agua de riego, que estos son más estandarizados. Y con esta información tomar decisiones en los programas de fertilización y causar cambios que no permitan al final de la cosecha ver un resultado. Esto es un ejemplo breve de cómo se presenta un análisis de suelo y cómo esto logran ver en las barras cómo está en mínimo, en medio y en máximo, y finalmente cómo yo logro generar cambios en el cultivo, y presentamos las unidades en miligramos por kilogramo para que se pueda traslapar la información en gramos por planta en una recomendación. A continuación pueden ver un análisis también foliar, donde se identifica también las deficiencias, los excesos. En este caso nosotros utilizamos espectrofotometría de plasma, que es de mucha mayor precisión. Y también, posteriormente a eso, vemos un análisis de agua y también de nematodos, porque es muy relevante, a pesar de que yo maneje la nutrición, saber qué calidad de agua tengo. En este caso tienen otro de solución de suelo también, para ver cuál es la disponibilidad de los nutrientes en solución de suelo. Análisis de agua para ver cuál es el aporte de nutrientes o problemas de toxicidad de aguas duras o de algún inconveniente que tengan. Y particularmente también los análisis de nematodos y enfermedades en suelo que también se logran identificar. Entonces, es muy importante y relevante que el estudio de suelos que se realice vaya ligado a una buena calidad de análisis de laboratorio. Y algo muy importante para culminar la parte del estudio de suelos, he visto que en Perú y en algunos otros mercados se ofrecen estudios de suelos fundamentados en la variabilidad química de suelos. Y he visto que realizan hectárea por hectárea barrenaciones y hacen análisis de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, pH y conductividad por cada una de las hectáreas a diferentes profundidades, y se invierte mucho en análisis y sacan un mapa de variabilidad temporal de nutrientes. Y evidentemente con alguna fertilización que se realice el próximo mes en palta, en uva, en espárrago, ese mapa cambia totalmente. Y la inversión que se hizo en análisis en una variabilidad temporal no te genera resultados a mediano o a largo plazo, sino te da un panorama de cuál es el comportamiento, pero no tienes una evidencia clara de la condición física del suelo.
Y a pesar de que los suelos, principalmente de la costa del Perú, son categorizados la mayoría como arenisoles, bastante homogéneos, en extensiones grandes, o ya va subiendo a la cordillera de los Andes, ya encuentras mayor variabilidad. Y es importante conocer esa variabilidad porque tiene mucha influencia, como les había mencionado, en las tasas de riego y en el comportamiento nutricional como tal. Si continuamos, vamos viendo casos prácticos. Desde el punto de vista práctico, uno dice, comenzando desde topografía. Topografía, ¿en qué tipo de topografía voy a invertir? Entonces, cuando realizo un estudio topográfico, tengo que ver el alcance. Si es un riego presurizado, que en este caso es por mangueras, por tubos y terminan en aspersores o cintas de riego por goteo, el nivel de precisión no necesariamente es muy alto y no necesitas invertir, como ven el segundo punto, en un levantamiento topográfico con estación total que te puede costar entre 20 y 30 dólares por hectárea. Este tipo de estudios muy detallados, con un porcentaje de error en la parte de altimetría muy bajo, o sea, bastante eficiente, se utiliza más para riego por gravedad. Para el caso de cultivo de caña, que se utiliza mucho riego por gravedad, y donde la pendiente es la que, digamos, depende del movimiento del agua de manera horizontal. Entonces, pero para cultivos presurizados, para cultivos donde tienen sistema de riego, el trabajo con un dron es muy eficiente, porque no necesitas tanta precisión, sino a saber las cotas de donde tomas el agua, hasta donde vas a regar, y aquellas modificaciones para poder manejar la presión con suficiente, y puede costarte la mitad un estudio topográfico. Entonces, adaptar la tecnología según la necesidad es muy importante y puede significar ahorros significativos en topografía. Si vamos a ver otros casos prácticos, por ejemplo, en preparación de suelo. Entonces, muchas veces la recomendación viene por, digamos, el historial de que mi abuelo, mi padre lo hizo, de que tengo que pasar un arado de vertedera hasta 1,20 metros de profundidad, y después de eso tengo que pasar 2 pases de romplot, uno de rastra, y dejar el suelo bien mullido, y muchas veces esa preparación de suelo no es necesaria. ¿Y cómo puedes tomar las decisiones con información? Es haciendo los análisis de densidad aparente, y puedes tomar densidad aparente a diferentes profundidades en una calicata o en una observación para poder determinar si es necesario o no. Entonces, en este caso a la derecha pueden ver una tabla, que podemos hacer un poco de zoom, donde tienen diferentes densidades aparentes, y Brady y Bale, que son 2 especialistas en suelo, en su libro determinan de que la densidad mayor a 2,7 gramos por centímetro cúbico, que es el resultado que ven toda la derecha, dicen de que hay una limitación en el crecimiento del sistema radicular, pero ya las experiencias nos dicen que ciertos cultivos son más vulnerables a la compactación. Entonces, cultivo de banano, por ejemplo, que son raíces muy turgentes, arriba de 1,3, 1,4, 1,6, ya presenta problemas de limitar físicamente el crecimiento. Pero otros cultivos forestales pueden llegar a fácilmente 1,8, 1,9. Entonces uno adapta el levantamiento de la información para que la preparación de suelo vaya adaptado a esto. En este caso, en una finca, también en Santa Elena, querían hacer un proceso de inversión de preparación de suelo que iba a ser bastante alto, y logró ahorrarse más de 400, 500 dólares por hectárea, porque la preparación no tenía que ir hasta un nivel de profundidad muy bajo, muy profundo, valga la redundancia, sino solamente superficial para un cultivo, en este caso el banano. Y pueden ver aquí en rojo cómo se ve 1,94 de densidad aparente, de compactación, pero ya a partir de 1 metro de profundidad, y a veces no puede tener relevancia. Si vemos al lado izquierdo, dentro de esta misma lámina, logramos ver los costos, y es algo muy importante porque a veces preguntan, y en el tema de costos, principalmente un estudio detallado puede estar entre 35 a 45 dólares por hectárea, pero las decisiones a raíz de esto generan un ahorro significativo en riego, en fertilización y en muchas cosas. Un estudio topográfico, depende si es dron o estación total, puede variar entre 10 a 30 dólares. Y la nivelación de suelos puede costar hasta 250 dólares. Y en función a la topografía puedes generar un ahorro significativo, o lo necesitas hacer pero ya con mayor precisión. Por ejemplo, un nivel de costo de rastrillar por hectárea
que es una preparación de suelo más superficial, puede ser $90 por hectárea. Una rotura de suelos con un tractor de 5, de 6, con vertedera hasta 1 metro de profundidad puede costar $350 por hectárea. Y así, en efecto, muchas cosas se pueden ir ahorrando o haciendo con el objetivo de que el cultivo tenga las mejores condiciones para el máximo potencial agrícola. Por ejemplo, construcción de drenajes, $550 por hectárea. Una instalación de riego puede ir desde los $1.500 hasta los $3.000 por hectárea con la mayor tecnología. Y evidentemente, invertir una cantidad tan alta, a veces sin tomar en consideración una inversión baja, que es un estudio de suelos, puede tener un sistema ineficiente si no está tomando en consideración los tipos de suelos que se realizan. Entonces, en el siguiente gráfico pueden ver la parte nutricional, en un caso de una finca, de un fundo que tuvimos, donde en el 2018 no se aplicó, como pueden ver en las barras azules, en marcado, ni fósforo ni magnesio. Entonces el cultivo se realizaba una aplicación de nutrientes bastante alta o mediana para la producción que tenían, de nitrógeno, potasio y de calcio, pero no tenía respuesta porque no existía nutrientes como el fósforo y el magnesio. En el 2019 ya se comenzó a aplicar y en el 2020 comenzó a aplicarse, pero también mejorarse deficiencias serias que tenía de magnesio, porque había un gran desbalance de bases entre calcio, magnesio y potasio, y evidentemente teníamos que recuperar esas condiciones para poder, porque por efecto de los excesos de valores como el calcio y el potasio, el magnesio no se estaba absorbiendo y habían problemas de lo que se conoce como las manchas magnesianas o problemas de balastro para poder cubrir estas necesidades. Pero si vamos a ver esto desde el punto de vista económico, en la siguiente lámina, bueno, ahí ven la recomendación nutricional, donde utilizando fuentes que no son de alta tecnología, sino de baja, digamos, de una alta concentración a un menor costo, puedes tener resultados significativos sin necesariamente modificar tu presupuesto. Entonces, agricultura de precisión no significa que si tenías un programa de fertilización de un costo por hectárea de $800, mañana van a ser 2.000. No, puede ser que con la misma inversión que estés realizando, simplemente guiándola a un mejor balance nutricional, tengas un mejor resultado. Y eso, visto en la siguiente lámina que vamos a revisar, se ve como una misma finca genera en el 2018 330.000 cajas a una inversión aproximada de $99.000 en costos de fertilización, donde su fertilización se basaba solamente en una aplicación de cal, urea y muriato de potasio. Solamente estaba aplicando nitrógeno y potasio, nitrógeno y potasio, nitrógeno y potasio. En el año 2019 se baja el costo de fertilización a $49.000 para producir posiblemente un poco menos de producción, pero el costo de inversión bajó a la mitad y la fertilización y la productividad, si bien es cierto, bajó, pero por otros factores de manejo del cultivo, pero llegó a producir casi la misma cantidad con una inversión de menos de la mitad, y el ahorro fue significativo. El resultado fue en ahorro, no tanto en producción. Y luego vamos a ver con un balance nutricional más eficiente, con 13 aplicaciones al año, 13 de fertilización igual, con 9.000, casi $10.000, con 370.000 cajas de producción al año. Entonces, eso cae mucha relevancia en que no necesariamente aplicando más, produzco más, sino que en algunos de los casos, utilizando de manera eficiente los nutrientes ¿cómo se llama? En un equilibrio nutricional, podemos tener un resultado igual a mejor con la misma inversión o con menos inversión, para tener un ahorro significativo, que no gastemos productos por un mal balance nutricional. Siguiendo, en efecto, nuestros estudios tratan de convalidar información de levantamiento con un seguimiento continuo para tener un resultado a mediano y a largo plazo según el tipo de cultivo, un ciclo corto o cultivos ya implementados que tienen mayor durabilidad en campo, como el caso de uva o de palta, de algunos otros cultivos. Continuamos en la siguiente lámina. Parece que se... Nuestros servicios, en resumen, están dados en función a todas las necesidades de los fundos.
desde la certificación, análisis para las certificaciones Global Gap, análisis para la parte pecuaria, para ver el tema de digestibilidad y otros factores, para las licencias ambientales y cumplimientos de normativas, y también para aspectos nutricionales, en suelo, hoja, planta, agua, solución de suelo y algunos otros factores. Sin embargo, estos análisis van consolidados con consultorías de agricultura de precisión que van desde la parte del sondeo de suelos, que sirve para poder saber si compro una finca o no, la medición de un estudio detallado de suelos para un manejo integral, y tecnologías como de monitoreo nutricional, que son con sondas de succión instaladas permanentemente en campo para ver análisis de solución de suelo, o hasta programas sencillos como el análisis de suelo y un foliar y un programa de fertilización. Y también desde los levantamientos topográficos hasta todos los procesos de implementación. Si continuamos, además de eso, vemos la parte de topografía, de geoinformación, desde batimetría, levantamientos, procesamiento de imágenes satelitales, la parte forestal para evaluación de rendimientos, la parte pecuaria y la parte de inspección y auditoría, con técnicos en campo que hacen el proceso de dejando en nuestras manos la responsabilidad nutricional de su cultivo, para poder de manera sistemática cumplir una misma metodología que dé datos homogéneos de muestreo y de análisis, y además de eso también equipos agrícolas como barrenos tipo tubo Wedelman para que lo puedan utilizar ustedes en campo. Ahí está brevemente lo que es PlanTech, la tecnología para evaluar solución de suelo de manera integral, viendo suelo, planta y agua, para poder generar resultados de manera integral en campo, para ver el movimiento de los nutrientes, para ver lo que se pierde, lo que se absorbe, para evaluar la calidad del agua de riego, antagonismos o desequilibrios nutricionales. Vemos la parte de, hacemos un monitoreo, maximizamos el tema de calidad de cosechas, tratando de reducir también costos y teniendo efectividad en nutrientes. Y finalmente, estamos en otras divisiones también de la compañía. Hemos hablado de la parte agrícola fundamentalmente, pero en la parte alimentaria contamos con todo lo que son análisis, inspección de auditorías en la industria de alimentos, pesticidas, metales pesados, organismos genéticamente modificados, hidrocarburos policíclicos, en pesca, en la parte de alimentos procesados, en medio ambiente para el cumplimiento de normas ambientales, y en investigación y desarrollo para poder hacer investigaciones en campo, para evaluar curva de degradación de pesticidas, ajustar eficacia de productos, e investigaciones en campo que hemos llevado en esta experiencia con casi 10 años en el sector, en el mercado. Les agradezco muchísimo nuevamente a Alex, contactos que nosotros tenemos en Guayaquil, Ecuador, Lima, Perú y representación comercial en La Paz, Bolivia, para que nos puedan contactar y poder tener un acercamiento de acuerdo a sus necesidades, y pasamos al área de preguntas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias también a todos los participantes que están atentos, y tenemos aquí algunas preguntas. Más bien, si no fuese molestia, de repente, César, ¿me permites poder compartir también en la pantalla una información? Mientras vamos recepcionando las preguntas, me gustaría darle pase también a Lisette, quien también nos acompaña como parte del equipo de Agrorum. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ADEX por la invitación que nos han hecho este día. Estamos recibiendo todas sus preguntas por interno, por el chat. Por favor, nos pueden escribir, que estamos ahorita listos para responder. Mientras tanto, quería presentarme. Mi nombre es Lisette Quirola, soy la coordinadora de marketing y ventas de la empresa. Somos un laboratorio y brindamos soluciones eficaces para el sector agroproductivo, alimentario y ambiental de América Latina. Somos reconocidos en el medio por ofrecer la cartera más amplia de pruebas analíticas en alimentos, por entregar resultados y juicios con altos estándares de calidad y ética. Tengo representantes comerciales en Perú, a Rodrigo y a Natalie, un robusto equipo de servicio al cliente, en Ecuador también, para poder atenderlos. Y quería compartirles la siguiente lámina. Carlos, por favor.
Para que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @agrorum en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. Todos los webinars que nosotros hemos venido haciendo los tenemos colgados. Y estos son los temas que ya están colgados en nuestra página de YouTube. Por favor, los invito para que nos sigan, para que nos visiten y para que compartiendo toda esta información para todos aquí aprender un poco. Muchísimas gracias, Muchas Carlos. gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, entonces, las indicaciones que estén aquí, que se visualizan, y vamos a proceder con José Guamaní, que también nos acompaña desde el equipo de ADEX, para que pueda ir haciendo lectura de las preguntas que se van recepcionando a través del chat y nuestros opositores puedan responderlas. José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias a Agrorum por la presentación. Bueno, a continuación vamos a leer las primeras preguntas. Bueno, Fernando Moncayo nos pregunta si hay alguna recomendación en cuanto al número de estaciones por hectárea. No sé si Evelyn o César Sí. puede responder esta pregunta, ¿no? Sí, yo puedo complementarlo. Dentro de las recomendaciones de estaciones, asumo que es las estaciones meteorológicas, todo va a depender en función a la condición de variabilidad de clima. Porque a pesar de que existen muchas condiciones climáticas, a veces existen microclimas. En un mismo fundo grande de 400, 500 hectáreas tienes diferentes condiciones. Pero basado en la variabilidad que existe a nivel de los trópicos, la variabilidad pudiese llegar a tener un radio de efecto de una estación meteorológica digamos, a un radio de 2 kilómetros a la redonda. Entonces, eso te puede dar una evidencia clara, y si ya tienes algunos fundos o la finca es muy grande, se recomendaría tener 2 o 3 estaciones escalables según el tamaño del fundo. Entonces, es muy importante también, existen otro nivel de estudios que se puede hacer, que nosotros lo realizamos y lo hemos hecho para algunas haciendas, hacer un estudio climático en base a datos climáticos de satélites, para lograr hacer isoyetas entre humedad, clima, y ver qué tanta es la variabilidad de un sector, y en función a eso recomendar cuánto número de estaciones meteorológicas son recomendables. Entonces, eso se realiza, pero si existe una finca de 50, 80, 100 hectáreas, tranquilamente una estación puede funcionar, pero hay que ver la variabilidad en el comportamiento entre verano y invierno, qué tanto se modifica o varía en un fundo, y se recomienda el número de estaciones, pero 2 kilómetros es bastante aceptable. Perfecto, gracias César por la respuesta. Bueno, acá tenemos otra segunda pregunta de Ángel Aguirre. Indica, ¿medidores de clorofila con 100% confiables para tomar decisiones de nutrición en campo? Yo te puedo comentar. De acuerdo a los artículos científicos que hemos revisado, se puede comprobar que este equipo utilizado es potencialmente confiable para estimar el nitrógeno foliar. Entonces, sí se puede usar este tipo de equipos de manera confiable. Sí, para de repente aportar también a la respuesta, es que el equipo para nitrógeno tiene curvas de calibración bien específicas. En el caso del Konica Minolta o el Green Seeker de Trimble, son bastante buenos, pero están muy calibrados principalmente para evaluar problemas de clorofila y asociados a nitrógeno en el caso de maíz. Pero tener un diagnóstico con el equipo de medidor de clorofila de fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, boro, hierro y molibdeno no me va a dar los datos de manera fehaciente, de manera creíble. Nos puede dar una evaluación de clorofila siempre y cuando esté ajustado el dato a cada cultivo. Y una vez que tenemos un diagnóstico de decir que existe alguna deficiencia de clorosis o un problema de clorofila, hacemos el análisis foliar para confirmar cuál es el nutriente que genera deficiencia, porque la clorosis no solamente puede ser por nitrógeno, pueden ser por algunos otros elementos nutricionales, y eso, una vez con este diagnóstico, pasamos a la fase
de evaluación de análisis de laboratorio para confirmar qué nutriente es el deficiente. Así es. Gracias, César. Gracias, Evelyn. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, aquí hay un grupo de preguntas que nos hace Paul Tirado. Bueno, indica, ¿no? Indica, según el ejemplo mostrado durante la presentación, el predio se encuentra clasificado de forma macro como un multisol, suborden UDEPS. Con base a esta información presentada, va la primera pregunta. ¿Cuáles serían las características principales de este tipo de suelo? Sí, nosotros cuando hacemos la clasificación taxonómica de suelos, principalmente nos fundamentamos en la clasificación existente que está en cada país. Sin embargo, la clasificación taxonómica de suelos requiere una inversión bastante alta en análisis para lograr determinar cuál es su clasificación taxonómica tomando datos de pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica y textura. Y eso, realizar horizonte por horizonte, tiene un costo de inversión bastante alta para terminar con una clasificación de orden o suborden como Ultisol UDEPS. Entonces, en base a estas características, nuestra recomendación es tratar de, ojalá, llegar hasta una clasificación local. Nosotros tenemos un sistema de clasificación interno que va desde la A hasta la F. Más sin embargo, si se requiere tener una clasificación taxonómica con orden y suborden como Ultisol, UDEPS, Fluventix, Uptrideps, Sadments, que son la mayoría de aridisoles en el caso de Perú, se tiene que analizar químicamente horizonte por horizonte para lograr tener una clasificación, pero anticipo que eso tiene un costo más elevado para tener un lenguaje de clasificación según el Soil Taxonomy de la USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o puede hacerse con el Sistema de Clasificación Internacional de Suelos, WOB. Entonces también se puede utilizar. Entonces, este tipo de suelo finalmente nos da una posibilidad de que el Ultisol UDEPS que vayamos a encontrar nos dé una apreciación, pero muchas veces la escala del mapa que fue realizado en Ecuador en el 2015 no te da un nivel de detalle muy alto. Entonces, por eso es de que el estudio general del suelo no te permite tener una precisión, pero te da un panorama amplio, y el estudio de suelos, hectárea por hectárea, te da un nivel de detalle más alto que un estudio de suelos a nivel nacional no te lo da por la escala con la que está manejado. Entonces, al hacer un estudio y sondeo de suelos, que es la segunda pregunta, ¿ratifica o rectifica el tipo de suelo presente en el predio? En la mayoría de los casos rectifica, pero en el 80% de los casos no, en el 70% de los casos podría decir, no hay una comparación entre lo que nosotros encontramos y lo que está en el Estudio Nacional de Suelos, pero nos da en la primera fase de evaluación y de estudio paisajístico que le decimos, un panorama de lo que vamos a encontrar para la parte de planificación nada más. ¿Cómo se realiza la clasificación de los tipos de suelo? Nosotros, como le comentaba, tenemos un sistema de clasificación local que con los datos, tomando los análisis químicos, podemos llegar hasta la clasificación taxonómica. Pero nuestra clasificación local es muy ajustada a las condiciones de potencial agrícola del suelo. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, un cultivo de palta necesita una profundidad efectiva de 80 centímetros, 1 metro, con un suelo franco-limoso, y esas son las mejores condiciones de un suelo clase A0. Pero el peor suelo para la palta es un suelo, un oxisol, digamos, que tiene pedregosidad hasta 1 metro de profundidad y que no va a ser con buenas condiciones, no vamos a tener un buen cultivo y una buena producción. Y así vamos desde la A, B, C, D, E, F, y dentro del A, A1, A2, A2, y así consecutivamente en cada uno de los suelos. Con base en el estudio de suelos de Agrorum, es la cuarta pregunta, recomienda programas nutricionales y medidas a tomar de acuerdo a los tipos de suelo encontrados. En efecto, a eso llegamos, a que no quede un mapa de suelos pegado en una oficina gerencial, sino que tratamos que de manera práctica esa información se traslade en recomendaciones nutricionales. Entonces, tratamos de llegar a que esa información levantada de los tipos de suelo culmine en una recomendación nutricional de tantos gramos por planta a tal época y a tal fecha, en función a la fisiología del cultivo, para obtener un máximo rendimiento. Así es. Gracias, César. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar tenemos una pregunta de Ángel Aguirre.
en donde nos dice, en cuanto a comparación de suelos, ¿podrían mencionar otras técnicas para medirla, como los infilómetros de discos o análisis de densidad aparente? Sí, los infiltrómetros de disco, incluyendo hay otras metodologías que existen como los penetrómetros de resistencia, evidentemente van a dar una condición de densidad aparente, pero la recomendación es de que la densidad aparente sea tomada en campo cuando no esté alterada la muestra. En este caso, lo que nosotros hacemos, ya sea con un anillo, donde con un martillo se pone dentro de la calicata, o con un barreno tipo tubo, donde en la pared de la calicata tomamos por horizonte, tratamos de no alterar el suelo porque la densidad aparente es muy susceptible a que se modifique en el momento de que se altere la muestra. Entonces, sabemos el volumen conocido de nuestro equipo de toma de muestra, y con ese volumen conocido, dividido para el peso seco, nos da el valor en gramos por centímetro cúbico de densidad aparente. Y eso lo pueden ustedes hacer de manera muy sencilla. Se toma uno de estos equipos, ya sea barreno tipo tubo o anillos, que nosotros también los comercializamos, se toma la muestra en campo y aproximadamente por un proceso de secado en un horno de casa, por aproximadamente unas 24 horas o unas 12 horas, de 70 a 100 grados centígrados, la muestra secada es pesada, ojalá en una balanza bastante buena, y dividimos el volumen conocido en el peso y tenemos un valor de densidad aparente real. De hecho, la densidad aparente real no solamente sirve para el proceso de preparación de suelo, sino para ajustar los programas de fertilización de acuerdo a la condición real de densidad del suelo. Y los penetrómetros tienen mucha variación según la condición de humedad. Si yo en un suelo franco-arcilloso hago la resistencia, la penetración, puede tener un resultado diferente cuando esté húmedo o cuando esté seco. Y los infiltrómetros de disco también te dan una razón, pero la muestra está alterada. Entonces, la recomendación va ojalá a hacer densidad aparente por el método clásico de muestra no alterada, hecha en calicata en campo, secada en un horno sencillo y finalmente tomado teniendo un resultado. Continuemos. Perfecto, César, gracias. Gracias por tu amplia explicación. Bueno, ya no tenemos ninguna pregunta. Sí, hay un comentario de un colega que envió un nuevo mapa en el caso de Perú, a una escala de 25.000, del Ministerio de Agricultura, perdón, de Ecuador. Sí, ese es el que nosotros utilizamos, que está actualizado hasta el 2019. Más sin embargo, el nivel de escala de 1 en 25.000, que comparado en la región es muy bueno, ¿ya? En el caso de Perú, creo que sobrepasa el 100.000, y en el caso de Bolivia es 1 en 1.000.000. Entonces, tener esta información es muy relevante y te da un panorama claro, y hemos encontrado mucha precisión en el caso de este estudio en Ecuador. Más sin embargo, el estudio hectárea por hectárea te presta un nivel mayor de detalle necesario para el manejo de una recomendación por cada tipo de suelo. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta esta información que el colega mandó en el chat. Más sin embargo, tener la información hectárea por hectárea te permite mayor nivel de detalle de manejo con mayor precisión. Así es. Gracias. Perfecto, César. Bueno, doy pase a Carlos Llerena. Muchas gracias, José. Es solamente para agradecer en nombre de la asociación, junto con José y todo el equipo que esté dentro de la sesión, agradecer a Agrorum, y también me gustaría pasarles las palabras de despedida y de cierre, si fuese posible. De repente iniciamos con el Lisette, que también me he visto que ha compartido una información para que los participantes puedan acceder por redes sociales, y seguido a nuestros expositores César y Evelyn. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos y José, por la invitación. Este es el segundo webinar que hacemos con ustedes. Esperamos que nos sigan invitando y hacer muchos más. César, Evelyn. Sí, muchísimas gracias nuevamente con todos por compartir un poco. Estamos abiertos a cualquier pregunta o duda, y estamos en contacto por cualquier necesidad a través de la asociación, de quien agradecemos este espacio, y también al equipo de trabajo y a todos los asistentes que estuvieron presentes. Gracias. Evelyn, estás con el micro. Muchas gracias, Carlos y José, por darnos apertura en este espacio.
Y también están nuestras redes sociales para poder cualquier consulta y poderles ayudar con una asesoría integral. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas Gracias, gracias a chao. todos. Solo recordarles a todos que será enviado por correo electrónico la presentación y un contacto para que puedan continuar con preguntas específicas, técnicas, y estaremos en contacto para futuros webinars junto con Agrorum. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.